algún fracaso o algo no nos salió bien, algo ahí se nos fue por otro lado, hermano, pero siempre queremos buscar argumentos en otra cosa y no en nosotros mismos. Siempre queremos culpar a terceras personas, pero no a nosotros mismos. Entonces yo quiero hablarle esta noche, hermano, de que hay palabras que transforman una casa. Mire, hay solo dichos desde la boca, hermano, que transforman palabras. Yo quiero llevarlo ya al primer ejemplo esta tarde, hermano, en el libro de Juan, capítulo 4, verso 53. Vamos a iniciar con ese ejemplo. Dice ahí la palabra del Señor. Ahí está hablando de un padre. Mire cómo comienza este versículo. Dice que el padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y dice entonces, hermano, que esa palabra, tu hijo vive, se convirtió en realidad. Dice ahí, hermano, y después dice que creyó él, o sea, aquel padre de aquella familia creyó, pero también dice ahí la palabra que creyó toda su casa. No sé si se fue la pantalla. Hoy sí, los que no andan Biblia, hermano, sí quedaron en nada, ¿va? Pero si trajo su Biblia, saque ahí su Biblia. No sé qué pasó con las pantallas. Dice ahí, hermano, el Juan 4:53, que el padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le había dicho, mire, una palabra salió de la boca de Jesús. Y esa palabra que salió, esa expresión que salió de la boca de Jesús, hermano, fue: tu hijo vive. Y esa palabra transformó aquella casa. Esa palabra, dice ahí la Biblia, hermano, que entonces por esa palabra creyó él, el padre de la casa, pero también creyó toda su familia. Entonces, mire, una palabra, hermano, puede transformar una casa. Una palabra puede transformar una casa. Y aquí, obviamente, sale una palabra, sale una expresión de la boca de Jesús, hermano, y le dice: tu hijo vive. Mire, si usted revisa ese pasaje bíblico, hermano, dice ahí que este padre llegó ante Jesús y llegó angustiado. Este padre de familia llegó ante Jesús y le dijo que tenía ese hijo, hermano, con un problema, que estaba a punto de morir. Yo creo que todos los que somos padres de familia, de alguna forma, hermano, podemos entender la angustia con la que estaba este hombre. Todos aquí los que ya tenemos hijos, hermano, podemos entender que solo medio se nos enferma un bebé o un niño, hermano, y Dios santo, hermano, empezamos a pensar cosas, que qué será, que le va a dar, que le puede dar esto, le puede dar lo otro, hermano, y nos preocupamos. Pero este padre de familia, hermano, él veía, por ahí dice algún versículo que mi hijo está por morirse. Entonces él va ante Jesús y dice, hermano, en los versículos anteriores dice que Jesús le dijo ahí: no temas, tu hijo vive. Y esa palabra transformó esa casa. Esa palabra, hermano, le llevó vida a aquella casa. No solo al enfermo, mire esto que tremendo, no solo al que estaba padeciendo, sino que hubo una transformación en toda la casa. Entonces apliquemos esto a nosotros, hermano. Mire, siempre en una casa, por lo general, hermano, gloria a Dios si hay casas que no, pero por lo general siempre en una casa hay un hijo como que no, hermano, no quiere. Usted lo quiere traer a la iglesia y no quiere, hermano. Usted lo invita a las cosas buenas, pero no quiere. Y está esa rebeldía. Entonces puede ser que ese hijo esté enfermo, no físicamente, pero sí espiritualmente. Y ese hijo, hermano, tal vez le trae problemas a papá. Ese hijo, hermano, tal vez, mire, algunos dicen:
vos sos la vergüenza de la familia. Yo he escuchado esa expresión, hermano. Vos sos la vergüenza de la familia. Vos sos el problemático en la familia. Vos sos el que siempre andas dando de qué hablar, que hablen mal de nuestra familia. Entonces, hermano, por lo general en la casa hay alguien que no está bien espiritualmente, hay una enfermedad. Entonces, ¿sabe qué? Ese hijo se convierte de alguna forma en carga para su papá. De alguna forma, hermano, el papá no se siente totalmente satisfecho porque ese hijo no está bien. Pero mire, esta noche la palabra del Señor nos enseña, hermano, que hay palabras que pueden dar vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como padres? Hay que empezar a activar esas palabras. En vez de decirle, vos para nada servís, vos sos una vergüenza para nosotros, vos ya no hay lo que hacer con vos. En vez de decir ese tipo de expresiones, empecemos a declarar vida, hermano. Empecemos a declarar vida en aquellos hermanos que usted aparentemente dice, Dios santo, ¿qué hacemos con ellos? Mire, empecemos a hablar palabras de vida. Empecemos a declarar palabras de vida. Una palabra puede cambiar la atmósfera de una casa. Una palabra, hermano. Fíjense que hay pasajes bíblicos como cuando aquel del ejército sirio, hermano, va ante Eliseo. Mire qué bonito esto. Él va ante Eliseo y él esperó que lo recibieran con honores. Él esperó que lo recibieran, hermano, con honra. Pero Eliseo ni salió, sino que mandó al criado y le dijo, solo decirle que vaya al Jordán y que se meta 7 veces al Jordán y que va a quedar sano. Entonces él no quiso, hermano. Dijo, ¿cómo es posible? Él dice, no hay mejores ríos allá en mi tierra, en vez de irme a meter a ese río todo sucio. Hermano, y un siervo de él, mire la enseñanza que nos deja, un siervo de él le dice, si te estuvieran pidiendo cosa difícil, lo harías. Pero te están pidiendo algo tan fácil que no lo quieres hacer. Déjenme aplicar esto al tema. Una palabra. ¿Será difícil declarar palabras de vida de nuestros hijos, hermano? ¿Verdad que no? Solo es de llenarnos de fe, hermano. Mire, solo es de llenarnos de creer lo que dice la palabra y empezar a declararlas. No, entonces no te están pidiendo o no nos están pidiendo cosas difíciles. ¿Qué tal si nos pidieran, póngase 40 días de ayuno, hermano? Y va a ver que su hijo va a cambiar. Yo creo que le creemos más a eso, hermano. Entonces, como que nosotros los seres humanos estamos así como programados que entre más sufrimos, hermano, más nos escucha a Dios. ¿Quién nos ha dicho eso? Yo no estoy diciendo que no hay que ayunar, ¿verdad? No me vaya a malinterpretar. Pero mire qué tan fácil lo que nos enseña la palabra. Solo declara y va a cambiar esa casa. Fíjese que aplicando esto, hermano, a la parábola del hijo pródigo. Mire, el hijo pródigo, hermano, ahí en Lucas capítulo 15 declara algo acerca de esto. ¿Qué fue lo que cambió? Aquello que estaba a punto de morir, ahora tiene vida. Aquello que estaba a punto de marchitarse, ahora tiene vida. Y Lucas capítulo 15, verso 32, el padre de aquella casa dice, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, le está diciendo al otro hijo que él tenía, tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Entonces mire lo que nos enseña la Biblia, hermano. Eso es un motivo de gozo. El encontrar al que está perdido es motivo de alegría. Hermano, aquel que ya estaba casi muriéndose y que ahora lo vemos, hermano, bien rehabilitado, ese es un buen momento para estar alegres. Entonces, ¿cuál fue la transformación de aquella casa?
¿Cuál fue, hermano, la transformación de aquella casa? Es que antes de ir a Jesús estaban atribulados, estaban, hermanos, tristes, estaban casi perdiendo las esperanzas. Decían, nuestro familiar se nos va, nuestro familiar se nos muere, nuestro familiar hasta aquí llegó, hermano. Pero vino Jesús y con una palabra cambió ese estado de tristeza, ese estado de desesperanza, ese estado en el que ya no daba nada más por él, hermano. Lo cambió por alegría. Entonces esa casa tuvo una transformación. Y la transformación fue que la tristeza se convirtió en gozo. Hermano, la transformación de esa casa fue que la desesperanza se convirtió en esperanza. ¿Cómo estamos hoy, hermano? Todo el mensaje es: ¿cómo estamos hoy en nuestras casas? Hay tristeza, hay así como que, hermano, no hay un panorama muy claro, hermano. Hay nubarrones, hay oscuridad, no sabemos qué nos espera, no sabemos, hermano, no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Mira, con una palabra se puede cambiar eso. Con una palabra tú puedes llevar vida a tu casa y puedes pasar entonces de un estado de congoja, de un estado de tristeza, de un estado de dolor, puedes pasar a un estado de celebración, a un estado de gozo, a un estado de alegría. Eso fue lo que pasó en esta casa. El hijo pródigo, hermano, estaba perdido. Por eso le digo, hijos que se van de las casas, hermano, y Dios santo, los padres quedan hasta tribulados, hermano, pensando dónde estarán, con quién estará, qué estará haciendo, con quién se está relacionando, hermano. Hay dolor, pero con una palabra se puede cambiar ese estado, hermano, de tristeza en un estado de alegría, de gozo y de fiesta. Gloria a Dios. Esa casa tuvo una transformación. Ahora, en Hechos capítulo 16, verso 15. Ahí vamos avanzando. Allá vemos un padre de familia. Mire aquí en Hechos 16, 15. Entonces, ella, está hablando de una mujer. Entonces, ella y todos los de su casa, ahí está, hermano, mire, no solo ella, sino que todos los de su casa se bautizaron. Dice ahí que luego ella los invitó a su casa. Si ustedes piensan, le dijo esta mujer a Pablo, si ustedes piensan que yo soy una verdadera creyente del Señor Jesús, entonces vengan a quedarse en mi casa. Y dice que ella les convocó y se quedaron ahí en la casa. Le estoy leyendo la versión, la PDT, hermano. Aquí vemos una mujer, mire, y porque este tema es familiar, usted sabe, los viernes nos dedicamos a ver un poquito la familia, hermano. Vimos a un padre que con la acción de un padre, mire el mensaje cómo va a ir. Con la acción de un padre llegó la salvación a una casa. Quiere decir que con lo que hizo aquel padre le llegó la salvación a su esposa y a sus hijos. Pero aquí vemos a una madre, a una mujer, que con la acción que ella hace, hermano, entonces le llega la salvación a su esposo y a sus hijos. Entonces aprendamos, hermano, que no importa el orden, quien llegue primero. Por eso es que la Biblia dice en Corintios 7, 1 Corintios 7, hermano, que si el esposo dice no es cristiano, pero la esposa sí es cristiana, de alguna forma el testimonio de ella, su forma de vida de ella, puede hacer que su esposo se convierta. Y también si la esposa no ha venido a los pies de Cristo, pero ya vino el esposo, dice la Biblia que con el buen comportamiento de él, con su testimonio, puede hacer que su esposa venga. Entonces, hermano, no importa quién llegó. Allá, hermano, llegó el padre y con la acción que él tuvo. ¿Qué es lo que pasó? Ese padre se sintió tan, hermano, tan necesitado y fue a buscar ayuda en la persona correcta, en Jesús. En Jesús. Entonces, no importa quién llegue.
lo importante, hermano, es que, mire, una palabra puede activar una casa para que una casa se salve completita. Hermano, toda la meta de nosotros, mire esto, mire, la meta número uno que deberíamos de tener nosotros es que nuestra familia completa sea de Cristo, hermano. Mire, yo creo que las otras metas ya tienen que ser secundarias, hermano. Está bien que tenga metas. Ahí su casa, hermano, su buena casa, su buen carro, ahí lo que usted quiera, lo que usted quiera. Está bien que tenga, pero si en esa meta principal no está que su casa sea una casa de Cristo, yo le diría, cambie las prioridades, que esa pase a ser la número uno y que de ahí estén las otras, hermano. Pero, hermano, tenemos que, mire, nuestra meta es que nuestras casas sean casas del Señor, completas. Que no haya ni siquiera uno de nuestra casa que no esté en Cristo. Casas completas. Ahora, esta mujer, mire, esta mujer no solo, mire, hermano, esto es tremendo porque dice que se bautizaron todos los de su casa. Todos los de su casa se bautizaron. Pero para que alguien se bautice, ¿qué tiene que haber primero? ¿Alguien que me diga qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Perdón? Amén. Mire, dice la Biblia, yo creo que ahí anoté el versículo, está ahí en Hechos. Arrepentidos y bautícese cada uno de nosotros. ¿Qué está entonces antes del bautizarse? Arrepentimiento. Quiere decir que en esta casa primero llegó el arrepentimiento. Y mire, y cabalmente yo creo que no estoy mal si es Pablo el que dice eso, hermano. Arrepiéntanse primero y bautícese cada uno. Entonces, a esta casa primero llegó el arrepentimiento y después se bautizaron todos. Lo que quiero ver ahí en esa parte, hermano, es que es una madre de familia la que tuvo la iniciativa. Es la mamá, es la esposa, es la mujer de casa que tomó la iniciativa, hermano, de ir a Jesús. Ya vamos a ver otros versículos ahí, hermano. Llevó la iniciativa para que llegara la salvación a su casa. Entonces, aquellas hermanas que digan, no, es que mi esposo no quiere venir, métase usted, actívese con la palabra y que esa palabra vaya a su casa y que su casa se convierta, hermano. No se desanime, no se desanime. Al contrario, mire, llénese de fe, hermano. Mire, dígale al Señor hoy, yo quiero ser, las hermanas que están aquí, que sus esposos no están acá, dígales, yo quiero ser esa mujer. Yo creo que esa mujer se llamaba Lidia, hermano. Si no estoy mal, yo creo que por ahí lo leí. Dice que esta mujer llevó la salvación a su casa. Ahora, ese versículo que le mencionaba de que arrepentirse y bautizarse está en Hechos capítulo 2, verso 38, por ahí lo puede ver. Pero fíjese que en el capítulo, siempre el 16, el verso 14, mire lo que dice ahí la palabra, dice que, hermano, dice que, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, ahí está, yo sabía que lo había leído por ahí, dice, un versículo antes del que leímos, le leí primero el 15, donde ella dice que se bautizó ella y toda su casa. Un versículo antes, el versículo 14, dice que estaba ella, mire, estaba, ¿cómo dice que estaba la Biblia, hermano? Dice, estaba escuchando. ¿Cuántos vinieron el miércoles? Hoy sí estoy pasando lista, hermano. ¿De qué hablamos el miércoles? ¿Verdad? Que cómo el oír, hermano, cómo el oído nos activa. Ese miércoles nos dedicamos a ver, hermano, que cómo el verbo o cómo el misterio es revelado por medio del oír, solo el oír. Esta mujer, dice la Biblia ahí, que ella estaba escuchando. ¿Pero qué estaba escuchando, hermano? Esa es otra pregunta, ¿va? O sea, nosotros podemos escuchar, pero ¿qué escuchamos? ¿Qué escuchamos? Hermano, ¿a quién le abrimos los oídos? Dice que esta mujer estaba escuchando
Dice, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira. Dice que esta mujer era vendedora de telas de púrpura. Dice que esta mujer adoraba a Dios. Hermano, datos curiosos que realmente tenemos que verlos en otra enseñanza. ¿Cómo que adoraba a Dios si no conocía a Cristo? ¿Es posible eso o no es posible? Es que en ese tiempo, hermano, para no dejarle ahí eso sin contestar, en ese tiempo, sabe que los judíos, ellos siempre creían que había un Dios. El Dios Padre, el Dios Padre, el Dios Padre. Pero no conocían que en ese tiempo andaba Jesús y que Jesús era el Señor. Entonces ella no conocía eso, adoraba a Dios, pero solo a Dios Padre, no conocía al Hijo. Entonces lo que yo quiero decirle allí, hermano, y dice ahí, dice, como ella estaba escuchando, como ella tenía sus oídos ahí en lo que estaba predicando Pablo, dice, hermano, que el Señor abrió su corazón. Hermano, que el Señor abra nuestros corazones. Que el Señor abra nuestros corazones. Dice que el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Entonces, mire, esta mujer fue activada con una palabra. ¿Por qué llevó salvación a su casa? Porque esta mujer fue activada con una palabra. Esta mujer se sentó y escuchó atentamente a Pablo, y algo pasó en ese mensaje, hermano, que le abrieron el corazón y le metieron ahí la palabra, hermano, para que después fuera a hacer efecto a su casa. Entonces, esto para todos. ¿A qué tenemos que venir aquí nosotros, hermano? Mire, a activarnos, agarrar palabra del Señor. ¿Pero para qué? Para llevarla a nuestras casas, hermano. ¿De qué serviría si solo aquí bien bonito en el culto todo, ahí calladitos, y en nuestras casas qué hacemos con la palabra que aquí recibimos? ¿Qué hacemos con la palabra que aquí recibimos? Cuando nos vamos, nos quitamos ahí lo que recibimos, lo dejamos aquí y nos vamos vacíos para nuestra casa. Hermano, mire, tenemos que pedirle al Señor que en cada mensaje nos dé un rema para llevarlo a casa, hermano, y poder activar nuestras casas. Entonces, esta mujer estaba escuchando lo que estaba predicando Pablo, y de repente el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Ahora, preguntémonos un poquito más entonces. ¿Qué estaría predicando Pablo ahí? Fíjese que en el verso 16 está la respuesta. Mire, ya leímos el 14, ya leímos el 15. En el verso 16 y 17 está la respuesta. Mire, y dice, y sucedió, ahí ya contando Pablo dice, sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, el cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Dice el verso 17 que esa muchacha dice que siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Altísimo. Y mire la verdad que dice esta muchacha, quienes os proclaman el camino de salvación. Entonces, hermano, ¿cuál es el mensaje que estaba dando Pablo ahí? Mire, el mensaje que estaba dando Pablo ahí es proclamando el camino de salvación. ¿Cuál fue la palabra que esa mujer le metieron en su corazón? Cuando dice que el Señor abrió su corazón para que recibiera la palabra. Hermano, ¿cuál fue? Fue esa palabra. Que Pablo estaba predicando el camino de salvación. ¿Sabe qué es eso? A Jesús, hermano. A Jesús. Entonces, ¿quién tiene que estar en nuestras casas? Hermano, si queremos tener casas transformadas, ¿quién tiene que estar en nuestras casas? Es Jesús. Es Jesús, hermano. Si queremos tener casas distintas, si queremos tener hogares, hermano, mire, bien conformados, ¿quién tiene que estar en nuestras casas? ¿A quién tenemos que llevar a nuestras casas? A Jesús.
Pero ¿será que lo vamos a agarrar de la mano, hermano, y lo vamos a llevar a nuestras casas? ¿Cómo hacemos para llevarnos a nuestras casas a Jesús? Yo diría, nos tienen que hacer una operación quirúrgica, hermano. Nos tienen que meter a Cristo en nuestros corazones, hermano, para que nuestras casas sean casas, hermano, totalmente diferentes. Mire, ¿qué es eso, hermano? ¿Qué es eso de llevar a Cristo a nuestras casas? Es un estilo de vida. Hermano, ¿cómo será nuestro corazón lleno de Jesús? ¿Qué forma de hablar tenemos si nuestro corazón está Cristo? ¿Cómo trataríamos a nuestras esposas si en el corazón tenemos a Cristo? ¿Cómo tratarían las esposas a sus esposos si en el corazón tienen a Cristo? Entonces, mire, iglesia, tenemos que pedirle al Señor que nuestro corazón se abra para que entre ahí ese plan de salvación, ese mensaje acerca de Jesús, que entre en nuestro corazón para llevarlo a nuestras casas y que nuestras casas se conviertan. Si hay hijos que no han venido a Cristo, hermano, esta es la noche que usted tiene que irse activado y decirle: Señor, yo quiero llevarme esa palabra que cambie la vida de mis hijos. Si hay un esposo que no tiene a su esposa aquí, o viceversa, si hay una esposa que no tiene a su esposo aquí, váyase con esa palabra: Señor, abre mi corazón para que esa palabra me active, yo llegue a mi casa y pueda haber algo diferente en la casa. Mire, si en el primer punto que vimos, la tristeza se convirtió en gozo, esa fue la transformación de aquella casa. La tristeza se convirtió en gozo. Mi hijo muerto era, pero ahora vive. Y como vive, hay motivos para celebrar, dijo el padre. Hay motivos para hacer fiesta. Hay motivos para que la casa se llene de fiesta. Ahora, en este punto, esta mujer, cuando bautizó a toda su familia, ¿qué logró, hermano? Mire, yo creo que anoté ese versículo, pero hay un versículo, yo creo que está en Romanos capítulo 6, hermano, donde dice la Biblia que Romanos 6, 4 y 5 es, hermano, que cuando una persona se bautiza, mire, hermano, dice, cuando una persona se bautiza, se hace uno en la muerte. Cuando lo sumergen, dice que se hace uno con la muerte de Jesús, pero que cuando lo levantan de ahí, se hace uno en su resurrección. Y si no estoy mal, ese versículo dice, y entonces empiezan a andar en novedad de vida. ¿Qué pasa en una casa entonces, hermano, donde llega este tipo de cambios? ¿Sabe qué? Hay una novedad de vida, hermano. Mire, ya no podemos seguir igual, ya no podemos seguir hablando igual, ya no podemos seguir tratándonos como antes, hermano. Ya no pueden haber costumbres que solo lo tienen las casas de Egipto, pero no las casas de Israel, hermano. Comportamientos que solo lo tienen las casas de Egipto, pero no las casas de Gosén. ¿Se entiende? Gosén es la tierra donde estaba el pueblo de Israel. Entonces, iglesia, ¿cuál fue la transformación de aquella casa? ¿Qué pasó en aquella casa? Lo que sucedió en aquella casa es que había novedad de vida. Empezaron, hermano, a comportarse distinto. Mire, ya aquellas de a 2 metros que se escuchaban, ya no, hermano, ya no, ya esas palabras ya no. Aquella forma de tratar a la esposa tan brusca, hermano, para no decir otra cosa, ya no, ya hay una novedad de vida. Aquella forma de tratar a tus hijos tan fea, hermano, que a veces teníamos, ya no hay novedad de vida. Algo pasó en esa casa, alguna transformación se dio en esa casa, hermano. Pero necesitamos a Cristo en nuestro corazón.
necesitamos que nuestro corazón ahí lo operen, hermano. ¿Y quién hace esa operación? Dice, y el Señor abrió el corazón de aquella mujer para que recibiera la palabra. El Señor es experto en abrir los corazones, hacer esas operaciones quirúrgicas, hermano, meter ahí a Cristo y que ahora nosotros tengamos a Cristo en nuestros corazones. ¿Hubo una transformación en esa casa? Sí la hubo. ¿Qué transformación? Novedad de vida. ¿Sabe qué es novedad de vida? Entre las cosas es la vida del Espíritu. La vida del Espíritu, hermano. Por eso es que dice la Biblia, hermano, que cómo nosotros vamos a doblegar la carne. ¿Cómo nosotros vamos a doblegar la carne? Viviendo en el Espíritu. Eso es teniendo una vida espiritual. Eso es teniendo novedad de vida. Entonces, otro hogar transformado. Y lo que yo quiero que tome, hermano, es que no fue parcialmente. Mire, los dos ejemplos que hemos visto. Aquel padre llegó, se postró ante Jesús y llevó algo nuevo a su casa, a toda su casa. Esta mujer también llevó algo nuevo a toda su casa. La administración de esta noche es, hermano, que vamos a activar a nuestras casas con una palabra. Con una palabra. Algo tiene que cambiar en nuestras casas. Algo distinto tiene que empezarse a mover en nuestras casas, hermano. Mire este otro ejemplo. Vámonos al libro de Juan, capítulo 12, verso 1. Dice que entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús, vaya tomando nota ahí, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Dice que le hicieron allí una cena. Y mire, Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, dice que ungió los pies de Jesús y se los secó con el cabello o con los cabellos. Pero esto es lo que me llama la atención, y dice que la casa se llenó con la fragancia del perfume. Hermano, esto, aquí vamos a detenernos unos buenos minutos, porque aquí hay mucho que decir, hermano. Mire, esta casa se llenó. ¿Con qué? Con una fragancia. Yo tenía planificado decirle esto un poquito más adelante, pero se lo tengo que decir ahorita. ¿Qué había en esa casa, hermano? Ahí lo leímos. ¿Qué había en esa casa? Dice que al que Jesús había resucitado, ¿qué había en esa casa entonces? Muerte. Muerte. Hermano, y el olor a muerte. Perdón que vaya a ser así. Y el olor a muerto, ¿qué tal? ¿Qué dijo Martita, la hermana de Lázaro? Señor, 4 días ya. ¿Y qué dijo ella? Ya hiede, Señor. Hermano, perdóneme, déjeme aplicar esto. ¿Qué había en esa casa? ¿Qué olor había en esa casa entonces? A muerte. Hermano, lo que había en esa casa era un olor a putrefacción, hermano. Pero mire la transformación de esa casa. Mire cómo esa casa fue transformada. De un mal olor, de algo que no se soporta. Usted me entiende, hermano. No puedo decir muchas cosas acerca de eso, pero hermano, mire, de esa pudrición, de esa mortandad, dice que esa casa se llenó de un olor fragante, de un olor rico. ¿Qué cambió en esa casa? ¿Qué pasó en esa casa, hermano? Mire, en esa casa pasó un milagro. Cuando usted lee el capítulo 11 de Juan y cuando usted lee el capítulo 12, va a encontrar diferencias en esa casa. Le voy a decir una de ellas.
¿Se dan cuenta que Jesús venía, hermano? Venía hacia esa casa. Y dice la Biblia, hermano, mire, datos curiosos en la Biblia. Dice que Jesús se dio cuenta que Lázaro estaba enfermo, pero se tardó, dice, unos días más. Como quien dice, yo sé que me están esperando, pero me voy a quedar unos 3 días más aquí mientras llego a Betania. Hermano, hay un versículo ahí, creo que es 11:6 por ahí. Dice que ya me di cuenta, dijo Jesús, que Lázaro se murió. Y me alegro por eso. Así dijo Jesús, hermano. Me alegro por eso. Jesús se alegró. ¿Por qué se alegró Jesús de que Lázaro se murió? Es que, hermano, mire, agarremos lo que Cristo nos quiere decir. Es que tenemos que morir al pecado para que resucitemos a una nueva vida. Tenemos que morir al viejo hombre para que resurja el nuevo hombre. Entonces Lázaro era uno antes de haber resucitado y es otro después de ser resucitado. Hermano, ahí lo vimos. Dice que Lázaro estaba sentadito escuchando a Jesús. ¿Pero cuándo? ¿Antes de resucitado o después de resucitado? Después de resucitado. Yo creo que Lázaro, mire, no lo dice la Biblia, pero yo creo que Lázaro antes llegaba Jesús a dar el discipulado a esa casa, hermano. Por una puerta entraba Jesús, por otra salía él, hermano. Se iba, no quería saber nada de Jesús. Solo le estoy dando parábola de lo que pasa con algunos. Usted los invita a la iglesia, siempre tienen compromiso, hermano, siempre. Que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, que me voy a quedar trabajando, que hermano, y ponen una de excusas. Entonces son Lázaros antes de resucitar. Pero algo les pasó, hermano. Vino el momento difícil, vino la prueba, vino el dolor, hermano. Mire, el Señor los humilló y pudieron ser nuevas criaturas. Y ahora nadie los saca de la iglesia, hermano. Todos los cultos ahí quieren estar, hermano. ¿Pero por qué? Porque ya murieron al Lázaro antiguo y ahora son el Lázaro nuevo. Entonces hay una nueva vida. Mire, lo que yedía, lo que tiene mal olor, se convirtió en buen olor, en un olor fragante. Hubo una transformación en esa casa. Entonces, se da cuenta Marta, hermano. Se da cuenta Marta que por ahí andaba Jesús y llega ante Jesús. Y usted puede leer ahí, hermano. Se nota hasta como una mujer enojada y le dice: si tú hubieras venido antes, mi hermano no se hubiera muerto. Entonces hay una diferencia. Marta, en lo que está sirviendo en el capítulo 11, hermano, mire, antes de resucitar a Lázaro, cuando está sirviendo dice que está cargada sirviendo, enojada sirviendo. Pero usted la ve en el capítulo 12, ya solo dice: tranquila, está sirviendo. Aquel que no le gustaba, hermano, mire, aquel que no le gustaba recibir las enseñanzas de Jesús, ahora ahí estaba sentadito a la mesa recibiendo las enseñanzas. Hubo una transformación, una casa transformada. ¿Sabe la que sí no? Yo veo ahí en la Biblia, hermano, y es la que tiene el mejor lugar. Aprendamos esto, hermano. Mire, es María. Esa María siempre a los pies de Jesús, hermano. Siempre a los pies de Jesús. Pero ahora hizo algo más que postrarse. Ahora llevó perfume. Y dice la Biblia que llevó algo caro, algo de valor. Hermano, siempre que le damos algo que nos cueste al Señor, es un olor agradable, es un olor grato, hermano. Y mire, y no solo dinero, hermano, no solo dinero, pero cuando le damos nuestro mejor servicio al Señor, eso es un olor agradable. Cuando usted dice: toda la semana trabajé fuerte y un domingo levantarme a las 7 de la mañana para ir a servir, no es posible, mejor me quedo durmiendo. Pero usted se levanta y se viene, ese es un olor agradable, porque le está dando algo al Señor que le cuesta.
Entonces, hermano, ¿qué pasó en esta casa? Mire, en esta casa hubo una transformación, que lo que olía mal, que lo que olía, hermano, a muerte, ahora había un olor agradable. Pero fíjese que en el versículo 23, vámonos al capítulo 11, retrocedamos ahí un poquito. 11:23. Mire lo que le dijo Jesús. ¿Cuál fue la palabra, hermano, que transformó esa casa? Mire, la palabra de Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. ¿Qué es eso, hermano? Lo que el Señor me daba ahí en esa parte de la enseñanza. ¿Qué se murió en tu casa? Hermano, ¿qué se murió en tu casa? Hay algo que mire, que estaba en nuestras casas antes, pero que ahora ya no está. Cuando tú te pones a observar tu vida, hermano, tú te pones a observar ahí tu relación matrimonial. Quizás es bueno irse allá a los inicios, allá cuando allá en la luna de miel, cuando todo era calidad, cuando todo estaba bonito. ¿Qué se hacía en esos días que no se hacen hoy? Ahí andábamos. Yo me acuerdo, pastor, que mire, mi esposo ahí bien cariñoso me agarraba de la mano y ahí me llevaba, y viera qué románticos la pasábamos. Y ahora me dice: quítate, vieja. ¿Qué se murió? ¿Qué se murió, hermano? Yo me acuerdo que mi esposo ahí los fines de semana, ahí agarrábamos tipo 3 de la tarde: mi amor, vamos a tomarnos un cafecito, venite, vamos a platicar un rato, ahí vamos a pasar un momento tranquilo nosotros con familia. Y ahora ya no, se murió. Hermano, mire, el grave problema es que sacamos a Jesús de nuestras casas, hermano. Eso es, mire, ahí comienza todo el debacle, hermano, de una casa. Es sacar a Jesús de la casa. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué le voy a decir? Sacamos a Jesús y parece que todo funciona igual. Parece que no pasó nada, hermano, todo tranquilo, parece que todo está calidad. Pero mire, hermano, el enemigo tiene una manera tan fina de trabajar. Mire, no le estoy haciendo publicidad al diablo, que el Señor lo reprenda, pero sí le estoy diciendo una verdad. El enemigo tiene una forma tan eficaz de trabajar, hermano, para destruir un matrimonio, que todos se dan cuenta afuera, pero los de adentro, todo está bien, hermano. En mi casa no pasa nada, hermano, todo está bien. Mi esposa y yo, ahí estamos, nos amamos, ahí mi esposa y yo, pero uno de afuera puede ver: algo no anda bien en esa casa, algo no anda bien. Algo no anda bien en esa casa. Mira que ya no los miro juntos como antes. Uno sale por un lado y el otro sale por otro lado. Ya no, ya la comunión ya no se ve igual. Algo sucede. Pero usted le pregunta a ellos: no, si estamos bien, estamos en los mejores años de nuestro matrimonio. Mentiras, hermano. Al estilo de aquella casa que dice que sacaron, hermano, aquellos demonios, aquellos espíritus. Llega acá a revisar la casa y le encuentra ordenadita. ¿Por qué estaba ordenadita esa casa? Porque ahí estaba el Espíritu Santo, había orden. Entonces el Espíritu Santo sale de una casa, hermano, pero no porque Él quiera salir, sino porque uno mismo lo saca. ¿Cómo queda nuestra casa? Ordenada. ¿Por qué? Porque ahí estuvo viviendo el Espíritu Santo, entonces hay orden. Pero cuando el Espíritu ve que está ordenada pero está vacía, va a traer 7 más para meterse ahí, hermano. Y dice la Biblia que el estado de aquel hombre llega a ser peor
que el primer estado. Hermano, mis ojos han visto eso. Mis ojos han visto eso. Como hombres que nunca, pero nunca bebían, y después de eso, hermanos, se vuelven borrachos. Mire, esposos que, hermano, mire, siempre fueron responsables con sus hijos, no les faltó nada, se descuidaron un poquitito y ahora, hermanos, se enredaron en otra relación que ahora ya no les queda chance ni de venir a ver a sus hijos, ya no. ¿Qué pasó? Se murió algo. Entonces, mire, iglesia, la enseñanza de esta noche es que aunque eso esté podrido, aunque eso que se murió ya salga de nuestra boca aquella expresión que dijo Marta: Señor, ¿cómo lo vas a resucitar si eso ya tiene 4 días de muerto? Esto ya se descompuso, ya no es posible. ¿Sabe lo que le quiere decir el Señor esta noche? No importa si eso ya hiede. No importa si eso ya tiene años de que no lo hagan. No importa, hermano, cuánto hace que dejaron de hacer esas buenas prácticas. Lo importante es que Jesús puede resucitar eso. Jesús le puede dar vida nuevamente a eso, hermano. Y cuando Jesús resucita eso, entonces cambia la atmósfera en una casa. Hermano, qué feo es estar en un lugar donde hay un mal olor, hermano. Qué incómodo estar ahí, hermano. Mire, llegar a un lugar y que de repente usted se murió un ratón, hermano, y ese ratón ya días tiene de estar muerto. Qué feo es estar en un lugar de esos, hermano. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia, pero ahí en la oficina, hermano, donde yo trabajo, a veces se mueren esos animales, hermano. Eso apesta. Y es incómodo estar en un lugar así. Déjeme aplicar esto a la familia, hermano. ¿Por qué hay tanta pelea en las casas? ¿Por qué hay tantos líos en la casa, hermano? ¿Por qué hay hombres que dicen: en vez de ir a pelear con mi mujer, mejor le voy a dar 3 vueltas a la ciudad mientras se hacen las 9 de la noche para llegar solo a dormir? ¿Y qué andas haciendo? No, solo ando dando vueltas mientras se va el tiempo acá. ¿No quieren llegar a la casa, hermano? ¿Por qué una esposa, en vez de alegrarse que llegó su esposo, hermano, se entristece? ¿Por qué los hijos, en vez de salir a encontrar a su papi, se van a esconder en vez, hermano? ¿Qué pasa? ¿Sabe qué, hermano? Algo se pudrió ahí. Algo se pudrió, hermano. Algo allí dejó de estar vivo. Y entonces aquello se fue muriendo, y ahí está, y eso causa mal olor. Y entonces la armonía en el hogar se pierde. Aquel deleite de estar en la casa se pierde, hermano. Pero hoy el Señor va a decir: Lázaro, ven fuera. Y todo aquello que se ha muerto en nuestras casas tiene que resucitar. Entonces empecemos a autoexaminarnos nosotros como matrimonios. ¿Qué es lo que hacíamos antes y la pasábamos calidad, que no lo estamos haciendo hoy y que solo ha traído problemas? Mire, hermano, mire, hermano, desacuerdos en la casa yo creo que van a haber. Yo no le vengo a predicar que no van a haber ahí, hermano, medios encontronazos entre la esposa y el esposo. Los van a ver porque los van a ver. El asunto es, hermano, que no tengamos la capacidad de resolver esos asuntos y de ponernos de acuerdo. Yo no sé usted, ahí solo usted se conoce. Yo no sé usted, hermano, ahí solo usted se conoce. Pero, ¿la pasa bien usted en su casa? ¿Se siente tranquilo en su casa? Puede decir: este es mi lugar de descanso, este es mi lugar donde yo me siento bien. Ver a mis hijas, ver a mi esposa ahí, esta es mi mayor alegría.
Hermano, ¿es así nuestra casa? Entonces yo le digo, hay fragancia en nuestra casa, hay un buen perfume en nuestras casas. Es un lugar donde usted llega, qué rico huele acá. Pero no tanto, mire, ahorita dejemos lo material. No tanto es que la casa tenga cistín y tenga todos esos olores, todos esos aromas ricos. No, dejemos eso a un lado, hermano. Sino que hay una atmósfera de Dios en nuestras casas. Que haya una atmósfera del Espíritu Santo en nuestras casas. ¿Cómo se produce eso, hermano? ¿Qué hizo María? Se postró y adoró. Entonces, iglesia, en nuestras casas tiene que haber adoración. Si solo adoramos aquí, hermano, ahí yo le digo, falta el perfume en nuestras casas. La adoración es perfume, hermano. Y si no tenemos adoración en nuestras casas, falta el perfume. Si no tenemos adoración en nuestras casas, es porque algo está muerto, hermano. Hasta eso hay que ir a revisar. Antes ahí nos reuníamos y orábamos en familia. ¿Y ahora? ¿Qué pasó con él? Se murió eso. Se murió ya. Hermano, ya los tiempos en familia, ya no. Entonces, mire, iglesia, esta casa tuvo una transformación. Y la transformación de esta casa es que hubo una atmósfera distinta. Dice el versículo 24 que Marta le contestó. Mire qué enseñanza tan tremenda hay acá. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Déjeme hablar un poquito de esto. A veces nosotros, hermano, todo lo dejamos para largo plazo. Para largo plazo. No, que el Señor va a restaurar tu casa. Sí, yo sé que allá por el 2030 el Señor va a restaurar. ¿Cómo el 2030? ¿Por qué no ahora, hermano? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué miramos algo tan difícil que no pueda pasar hoy mismo? Mire, Marta lo que le dice: sí, Señor, yo sé que lo vas a resucitar, pero lo vas a resucitar en el día final. Quiere decir que según Marta, Lázaro todavía estuviera muerto, porque, hermano, la resurrección no se ha dado. Esa se va a dar hasta que venga Cristo por la iglesia. Según Marta, todavía estuviera Lázaro allá. Hermano, ¿quién nos ha enseñado? O mejor dicho, ¿por qué nosotros hemos adoptado esa manera de pensar de que hoy no, después? No es posible que pase hoy, tal vez entre unos 10, 15 años. ¿Por qué? ¿Por qué no ahora? Y el Señor le dice ahí a Marta, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y le dijo: ¿crees esto? ¿Qué mensaje hay allí? ¿Crees que el Señor puede revivir o puede resucitar eso que se murió? ¿Puedes creer eso, hermano? Ese es todo el asunto. Mire, no depende, hermano. Es más, déjeme decir esto, no se me vaya mal a entender, pero no depende ni de Jesús el que se resucite algo en nuestra casa. ¿Cómo así, hermano, que no depende ni de Jesús? No, es que mire lo que le dice el Señor a Marta, a Marta ahí. Mire lo que le dice. Solo le dice: ¿crees eso? ¿Tú crees que yo puedo hacer eso? Entonces, ¿dónde está el secreto? En creer. En creer. Si tú crees que todo lo que se ha muerto puede tomar vida esta noche, el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer. Solo es, hermano, creer. Que ese evangelio de Marta se nos quite. No, todo para después, todo para después. Para después, Señor. ¿Quieres aceptar a Cristo? No, después, Señor. ¿Quieres arrepentirte esta noche? No, hermano, después. Todo para después. Cuando la Biblia dice que el día aceptable es ahora.
ahora. Y sobre eso quiero, tal vez los hermanos de alabanza me ayudan, sobre eso quiero finalizar este mensaje, hermano. Lucas capítulo 19, verso 5. Una atmósfera distinta en esa casa. Lucas 19, 5 dice: y cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, mire esto, Zaqueo, date prisa. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es darte prisa? Eso es hazlo ya. No esperes para mañana, hazlo ya. Date prisa, Zaqueo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Uno, date prisa. Y después le dice, desciende. ¿Qué es, hermano? ¿Qué es descender? Mire, descender de alguna forma es humillarse, hermano. Descender es Zaqueo, bájate de esa nube en que anda, bájate, humíllate. ¿Cuándo, Señor? No, date prisa, hoy. Señor, ¿cuándo me bajo? ¿Cuándo me humillo? No, por eso le dijo primero, date prisa. ¿Y cuál fue el mensaje? Porque hoy voy a llegar a tu casa. Porque es necesario que hoy llegue a tu casa. Yo quiero que cierre sus ojitos. Quiero ministrarle esto. Hoy Jesús